Ok. Me hace recuerdo en qué parte nos habíamos quedado. Si no me equivoco, eso hablamos. Vía imitación también. También. Puede ser ahí en distribución que nos hubiésemos quedado. ¿Se recuerdan? ¿Vimos distribución? Háganme acuerdo de dónde nos quedamos porque ya me olvidé. Entonces ahí nos quedamos, ¿no es cierto? Ya. Creo que fue en No puedo biodisponibilidad. volver hasta el principio. ¿En qué, perdón? Biodisponibilidad. Estaba por 80 y pico. Biodisponibilidad. Ah, ya. Ok, ok. Porque no podemos volver hasta atrás porque hay bastante para avanzar. Pero ya vimos la membrana, ¿no es cierto? Nos quedamos en membrana, creo. ¿No? ¿Sí? Mencionamos, ¿no ve? La composición de la membrana y dónde ocurrían las... Slide 80. Ah, ya, ok. Perfecto. Ahí, distribución. Sí, ya. Ok. Perdón, tengo muchas ventanas abiertas aquí. Doctora, está en slide Que me... 87. Se llama biotransformación. Ahí nos paramos. Ah, ya. Entonces ya vimos biodistribución. ¿Por qué no los puedo ver a ustedes? Un ratito ya. Es que aquí hay tantas ventanas abiertas. Es que mi hija estaba pasando. ¿Ustedes me ven bien? Ok, ah, ya, ok. Al fin la encontré. Es que, perdón, es que mi hija estaba pasando aquí clases y hay un montón de ventanas abiertas y no las quiero cerrar, no quiero tocar nada de ella. Ok, ya. Entonces, acá un recuerdito de distribución, el proceso LATME de la farmacocinética, ¿no ves? Habíamos visto L era de liberación, A de absorción, D de distribución, M de metabolización y E de eliminación. En distribución decíamos que era el proceso mediante el cual el fármaco se incorporaba desde la circulación sanguínea a los diferentes órganos y tejidos corporales, pasando a través de las diversas membranas biológicas. Teníamos las dos formas del fármaco, la forma libre y la que iba unida a las proteínas.
La forma libre era el fármaco que estaba disuelto en el plasma y la que estaba unida a las proteínas se ligaba generalmente a las proteínas plasmáticas, de preferencia la insulina, ¿no? También habíamos dicho de que necesitábamos que un fármaco sea liposoluble para que pueda pasar más fácilmente las células, es decir, que llegue más fácilmente a los órganos, ¿no es cierto? ¿Y a qué órganos iba a llegar más rápido? A los más era cerebro, corazón, hígado y riñones. Más despacio iban a llegar a los músculos y con mayor lentitud a la grasa y otros tejidos que sean poco irrigados. Y cuando la concentración plasmática disminuía, el fármaco pasaba de nuevo de los tejidos a los capilares a favor del gradiente de concentración. Habíamos mencionado que la droga que estaba unida a la proteína lo hacía fundamentalmente a la albúmina, que tenía una capacidad, una afinidad por las drogas ácidas y neutras. Había otra proteína que eran las alfa-1 glicoproteínas ácidas, pero que tenían afinidad no por todas las drogas, sino solamente un porcentaje muy bajo de afinidad por las drogas. En este cuadro veíamos que la albúmina tenía su afinidad por las drogas neutras y drogas ácidas, mientras que la glicoproteína ácida tenía solo una afinidad por las drogas básicas, ¿no? Por eso decíamos que la albúmina era la principal proteína para que se unan a ellas la droga. Esa unión de un fármaco a las proteínas es la que limitaba su concentración en los tejidos y en los sitios de acción, porque a nosotros nos interesa tener una droga libre y que esté en equilibrio en ambos lados de la membrana, porque esa droga libre es la que nos iba a dar el efecto farmacológico. También habíamos hablado de que tenían una capacidad para fijarse en algunos tejidos, que podían alcanzar mayores concentraciones, pero que también eso podría generar que se puedan acumular. Entonces ahí ese tejido le servía como depósito o reservorio, ¿no? Aquí hablamos que los fármacos, el fármaco libre, pasaba por transporte activo a través de tejidos especiales a la leche materna, a la barrera hematoencefálica, a la placenta, al ojo. Y aquí. ¿Qué era biotransformación o metabolización? La biotransformación o metabolización también era el proceso por el que se producía la modificación de la estructura química del fármaco debido a la actuación de los sistemas enzimáticos del organismo. Como consecuencia de ello, se obtienen productos de transformación que eran los metabolitos. Por regla general, más hidrosoluble y menos activo que los productos iniciales de partida, o sea que la droga que había ingresado primero a nuestro cuerpo. Este proceso es dinámico e irreversible. ¿Ok? Ya nos está diciendo aquí de que la metabolización actúa en los sistemas enzimáticos para obtener metabolitos hidrosolubles y menos activos. Lo importante aquí es que este proceso es dinámico e irreversible, es decir, que una vez que empieza, no se puede detener. ¿Cómo definen algunos autores el proceso de biotransformación? Velasco, estos son
libros de farmacología, ¿no? Farmacología de Velasco dice que son cambios bioquímicos en el organismo mediante los cuales las sustancias extrañas se convierten en otras más ionizadas, más polares, más hidrosolubles y más fácilmente eliminables que la sustancia original. Netter dice que el metabolismo del fármaco es la sustancia menos activa y más ionizada, aunque se pueden generar metabolitos tanto más activos. Katzum, la conversión metabólica de xenobióticos en compuestos más solubles polares para que secreten con mayor facilidad. Goodman y Gilman son metabolitos de fármacos y otros productos xenobióticos donde se generan metabolitos más polares para la eliminación y terminación de su ciclo biológico. Ok, entonces empezamos a conocer qué pasos ocurren para la metabolización de esos fármacos. Conocemos dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 suceden reacciones químicas de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Todo con el fin de producir metabolitos inactivos, es decir, hay una inactivación. En otros casos, podemos obtener prodrogas, metabolitos que son prodrogas y que más bien ahí empieza su activación, es decir, la prodroga que ingresa, que era inactiva, al metabolizarse, empieza recién el efecto farmacológico de la prodroga. También esta prodroga, por ejemplo, hay un ejemplo para los antivirales, hay algunos antivirales que se usan así, y cuando veamos AINES en el próximo tema, la próxima clase, también ahí vamos a ver a una prodroga. El metabolito, también se forman metabolitos que pueden tener todavía alguna actividad terapéutica o tóxica. Entonces, estos que todavía tienen cierta actividad pasan por una segunda fase, que es igual química, por los procesos de conjugación o síntesis, para terminar de inactivar a esos metabolitos. Y entonces va a ocurrir la eliminación o excreción del metabolito. Estas dos fases pueden ocurrir primero una o primero otra o las dos al mismo tiempo. Eso va a depender de la naturaleza química del fármaco. Eso es un proceso que nosotros no lo podemos detener. Como dijimos, no se puede detener ese proceso. Van a disculpar, estoy un poquito resfriada, pero no es coronavirus, es gripe. Aquí tenemos la fase 1, que habla de la biotransformación a nivel de los microsomas. Y fíjense que aquí les está explicando hepático son vesículas del retículo endoplasmático que catalizan las transformaciones metabólicas. Aquí ya nos está diciendo entonces dónde ocurre la fase 1, en los microsomas hepáticos, o sea, en el hígado. Ahí es donde ocurre la fase 1 de la metabolización. Y fíjense, estos microsomas contienen la función oxidasa que depende del citocromo P450. Ahorita vamos a ver quiénes son esos citocromos. Acá está ya explicadito que las reacciones de biotransformación generan metabolitos inactivos, más polares, que son fácilmente excretables del organismo. Sin embargo, en ocasiones se generan metabolitos con una actividad biológica más potente o con propiedades tóxicas. Los metabolitos son más polares, más hidrosolubles, menos liposolubles, obviamente, que la droga original, facilitando su eliminación del cuerpo. Las prodrogas son drogas inactivas que pueden activarse y sus metabolitos ser los activos.
Las prodrogas se caracterizan por ser inactivas y se aplican localmente o in vitro si no está presente el sistema enzimático. O sea que sí o sí las prodrogas necesitan pasar por el sistema de metabolización enzimática. A esto se conoce como activación metabólica o bioactivación, donde en el hígado, en la mucosa intestinal y en el plasma. Un metabolito de una droga puede ser menos efectivo, pero más tóxico que la droga madre. Es decir, que por inducción enzimática se puede resultar en un aumento de la toxicidad de la droga. Un ejemplo es el pretratamiento con fenobarbital. Aumenta la conversión de meperidina, que es un opiáceo, y en normepiridina, que es menos activa y más tóxica. Por ejemplo, lo vamos a ver también en la próxima clase porque vamos a ver AINE y opiáceo. Acá otra vez en un cuadrito, un resumen recordando de que necesitamos que nuestra droga, que era liposoluble, se transforme en hidrosoluble, y lo cual va a ocurrir en la fase 1 y 2 para tener un metabolito más hidrosoluble y que pueda ser eliminado más fácilmente. Si el metabolito tiene mayor liposolubilidad, pues va a haber menor difusión en las barreras biológicas al momento de ser eliminado. Pero si es hidrosoluble, va a haber una menor unión a las proteínas, obviamente. No va a haber una buena difusión en las barreras y por lo tanto va a haber menor reabsorción renal. Eso quiere decir que va a seguir el trayecto para ser eliminado. ¿Y dónde dijimos que se eliminaba en mayor cantidad? Por los riñones, o sea, en la orina. Este es igual un esquemita de lo que como una prodroga inactiva que pasa por la metabolización de la fase 1 se puede convertir en una droga activa, Entonces decimos que el metabolito de este proceso nos da un metabolito activo, ¿ok? Y ese metabolito es el que va a tener el efecto farmacológico. Entonces, decíamos, ¿dónde ocurría la metabolización? En los microsomas, ¿no es cierto? Y que estaban catalizados por las enzimas. ¿Qué enzimas son estas? Las monooxigenasas, que tienen una función mixta. Y también hay otra enzima, la glucuroniltransferasa. Estas enzimas se localizan en la facción microsómica que corresponde a las membranas, donde en el retículo endoplasmático liso. ¿Ven? Estamos repitiendo y está aquí bien explicadito lo que se explicaba en los cuadros. Entonces, volvemos a repetir que la función del metabolismo es inactivar a las drogas para que puedan ser eliminadas a través de diferentes reacciones. Aproximadamente el 60% de los fármacos son metabolizados a través de este sistema enzimático. Y las enzimas que van a intervenir son las oxigenasas, que se encuentran adosadas, otra vez repetimos, al retículo endoplasmático. ¿Cómo lo hacen? Utilizando una molécula de oxígeno. Ese oxígeno que entra a nuestros pulmones, pues también se lo va a utilizar para el proceso de metabolismo. Pero solamente emplean un átomo de ese oxígeno. Por eso es que se llaman monooxigenasa. Mono de uno, oxígena porque ocupan una molécula de oxígeno. Mientras que la otra molécula de oxígeno es reducido para formar agua. Por eso se llama oxidasas mixtas. Con una molécula ocurre el proceso de oxidación y con la otra producción de
agua. Doutora, ¿Sí? perdão, uma dúvida. Dígame. A função do metabolismo é desativar a reação da medicação? Sí, desactivar a ese fármaco que estaba produciendo un efecto. Já, doutora, graças. Mas um efeito malo ou tanto malo como bueno? Por eso nos dice que nos puede dar metabolitos que no tienen ya actividad. O nos puede dar metabolitos que siguen teniendo una actividad. O 3, que nos puede dar metabolitos que pueden ser tóxicos. Esos 3 tipos de metabolitos vamos a tener. Los principales. El de la prodroga, ya eso lo vamos a ver después. Pero los 3 principales, 1, inactivación, que ya no hay efecto con esos metabolitos. 2, metabolitos que pueden seguir teniendo un efecto. Y 3, metabolitos que pueden ser tóxicos. Pero para que esos 2 últimos metabolitos sean totalmente inactivos, pasan por la fase 2. ¿Ok? O sea, le da 2 oportunidades el organismo para terminar de inactivar ese fármaco, o sea, para que se acabe su acción. Gracias, doutora. Ok. Y aquí Doutora, conocemos a los citocromos P450. Dígame. uma pergunta sobre esse citocromo P450. Quando digo que tem interação medicamentosa entre um fármaco e outro, quer dizer que os dois são metabolizados em esse mesmo local? Sí, este citocromo es un conjunto de enzimas que están en el retículo endoplasmático. O sea, son varias. Uno es, esa es la familia. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahí hay varios. Y dependiendo de la naturaleza química del fármaco, es que van a actuar uno de los miembros de esa familia para ir a inactivar a ese fármaco. Aquí está su duda. Espera un ratito. Aquí. ¿Ve? Este citocromo P450 es un grupo de hemoproteínas, o sea, un grupo de enzimas que se encuentran ampliamente, dice la naturaleza, pero a nosotros nos interesan las monooxigenasas. Entonces, recalcamos que este citocromo P450 es un conjunto de monooxigenasas. Tanto así que se clasifican en familia, subfamilia y formas individuales, de acuerdo a su homología. Es decir, como son hemoproteínas, tienen una secuencia en su composición de sus componentes orgánicos, ya sea carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera. Tienen una secuencia aquí. ¿Ves? Esta es su secuencia. Según donde estén sus moléculas, es la afinidad que tienen. La primera parte de sus moléculas, al ser común, se denomina CIP. Después viene la cola. Continuamos con la parte que le sigue. Cuando todas tienen la misma molécula, a ese se dice que se clasifica en una familia, es decir, que tiene una homología del 40%. Seguimos con la cola, va variando y dependiendo de cómo sea la segunda parte, ya se clasifican en subfamilia. Y por último, la última parte de la colita indica el gen. Por eso, aquí está, ¿qué familias puede haber? 1, 2, 3, 4 y aquí las han numerado hasta el 27. Las subfamilias, ¿de qué va a dividir? Pues estas que tienen en común el 1, van a haber algunas que varíen en la segunda parte de la colita. Puede haber el A, puede haber el B, puede haber A6,
A7, B, todo esto ya lo determina el orden de sus moléculas de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. ¿Ok? Eso es lo que le determina el nombre al citocromo, a la familia. Y después van apareciendo las diferentes subfamilias. Por ejemplo, del citocromo P450 van apareciendo, la primera parte es CIP. Y fíjense su cola, aquí esta se llama 3A4. Hay otro CIP2D6. Hay otro CIP2C9. CIP2C19. Y así aparecen. Pero de todo, de aquí se va registrando las actividades y los principales, los que registran mayor actividad sobre los fármacos, son, por ejemplo, el CIP3A4, el CIP2D6, ¿ok? Donde ocurre, mire, el 50% de la metabolización. ¿Ok? Eso es qué enzimas son las que intervienen en la metabolización. Todas estas son monooxigenasa. ¿Ok? ¿Se entendió esa parte de cómo están clasificadas las enzimas del citocromo P450, que es el grupo que interesa porque es el que tiene efecto en el metabolismo? Sí, sí, gracias, doctora. Ya. Y esas enzimas son las que van a producir oxidación, reducción, conjugación, síntesis, y todas es por procesos químicos. Ya. A ver, sigamos. Esto ya lo expliqué. Entonces aquí. Entonces habíamos dicho, no, esto no dijimos, que en la metabolización podían ocurrir la inducción de esas enzimas, la represión de esas enzimas, la estimulación y la inhibición. La inhibición enzimática es el aumento de la concentración de las enzimas biotransformadoras, lo cual incrementa la velocidad de reacción. El aumento de concentración puede ser debido al aumento de la síntesis o de la disminución de la degradación de las enzimas. En la represión enzimática hay disminución de la velocidad de reacción enzimática debido a la disminución de la concentración de la enzima. En la estimulación enzimática, la estimulación es el incremento de la velocidad de reacción sin que aumente la concentración de las enzimas. Y el de inhibición enzimática es la inhibición efectuada por los fármacos sobre la actividad enzimática. ¿Se entiende? O sea, el fármaco va a ir a producir estas acciones de las enzimas. O las va a inducir, o las va a reprimir, o las va a estimular, o las va a inhibir. ¿Ok? Acá un cuadrito, un ejemplo de cómo las enzimas pueden producir el efecto de inducción, de inhibición. El sustrato, en este caso, es la cafeína. El sustrato es decir, el fármaco administrado. ¿Ok? Entonces, esa cafeína va a producir un efecto sobre esta enzima, esta isoenzima. Y la presencia de esta isoenzima sí va a producir una inducción, y en presencia del omeprazol va a haber, si estas enzimas disminuyen, el omeprazol, ¿qué va a pasar? Va a poder actuar bien. Pero
Si estas producen una inhibición, no va a permitir de que haya un buen efecto de la ciprofloxacina. ¿Ok? Y así hay ejemplos acá, algunos ejemplos que poco a poco esto los van a ir viendo cuando veamos las familias farmacológicas. ¿Ok? Entonces es un ejemplo de lo que pueden hacer las enzimas, pero cuando vamos viendo la familia, ahí las vamos a ir nombrando a esas enzimas y sus efectos, si inhibe, si induce, si estimula. Acá un resumen de lo que era la biotransformación, dijimos, o metabolización, que era un proceso específico que está mediado por las enzimas en el retículo endoplasmático y es unidireccional, es decir, que empieza y no puede retroceder, que era un sistema de desintoxicación o detoxificación y donde se da principalmente en el riñón, en el intestino y en el hígado, que se considera también un mecanismo de defensa, que es la que ayuda a transformar a los fármacos lipofílicos, porque a nosotros nos interesaban que sean lipofílicos las drogas para ingresar, pero ahora necesitamos que sean hidrofílicas y moléculas más pequeñas todavía para que puedan disolverse en el agua y sean eliminados fácilmente por la orina. Dijimos que principalmente se eliminaban por la orina. Y otra forma de eliminación era por la bilis y de ahí a las heces. ¿Cuántas fases hay? Se clasificaba en 2 fases, en la fase 1 y en la fase 2. Ambas fases podían ocurrir primero una y después la otra o simultáneamente las dos. Ambas son complementarias, aunque pueden ser independientes. Acá recalcamos que es un proceso que necesita energía. ¿Por qué? Porque están trabajando las enzimas y las enzimas necesitan de ATP para poder trabajar. Y utilizan para eso la molécula de oxígeno, ¿no ven? ¿Qué factores pueden afectar el metabolismo? La edad, obviamente, los ancianos y los niños son los que tienen más disminuida esta capacidad metabólica por el hecho de que en los niños todavía no hay un desarrollo completo ni del riñón ni del hígado. Y en las personas más adultas, obviamente, ya la función ha decaído tanto del hígado como del riñón. La presencia de una patología hepática nos puede disminuir el metabolismo. Factores genéticos como mutaciones en esas mismas enzimas que acabamos de conocer, pueden haber mutaciones que pueden traer problemas de metabolización de los fármacos. La dieta también son muy importantes, porque las dietas que tienen muchas proteínas también pueden afectar el metabolismo de algunos fármacos. El hábito de fumar también. ¿Por qué? Porque no hay una buena predisposición de oxígeno. Algunos fármacos pueden tener un efecto inductor e inhibidor de las enzimas y eso también nos altera el proceso de metabolización. Y el último paso, la eliminación. La eliminación o excreción es uno de los mecanismos por los que se eliminan del organismo los fármacos y sus metabolitos. ¿Por dónde dijimos? Por el riñón y por la bilis, sin que se modifique solamente la estructura química. Los metabolitos son eliminados del organismo por 2 mecanismos fundamentales. La eliminación hepática, donde el fármaco es metabolizado en el hígado y excretado por las vías biliares, y la excreción renal, donde los fármacos pueden ser retirados de la circulación por la filtración o secreción tubular activa.
activa y reabsorción tubular pasiva. Los fármacos se eliminan en el organismo, ya sea de alterada, como una fracción libre, modificado a metabolitos inactivos, y también dijimos que pueden haber algunos que tienen alguna actividad aún. Los órganos eliminan con mayor eficiencia los compuestos polares, es decir, que sean hidrofílicos, hidrosolubles, que aquellos que sean más liposolubles. Por tanto, esos que son liposolubles no se eliminan con rapidez hasta que deban ser metabolizados nuevamente a compuestos más polares o hidrosolubles. Por eso hay las dos fases. Los fármacos se excretan por orden decreciente de importancia. Entonces, ¿cuál es la vía más importante? La vía urinaria. Luego le sigue la vía biliar. Y después ya vienen otras vías como el sudor, la saliva, leche y epitelio. Entonces, es lógico pensar de que si los fármacos deben ser hidrosolubles, ¿cuál es el órgano por donde se elimina más agua? Pues el riñón. En cambio, no se compara el volumen de eliminación en el sudor, saliva, leche y epitelio. ¿Se puede eliminar por ahí? ¿Se elimina? Sí, se elimina, pero no tanto como por la vía urinaria. Este es el proceso de eliminación. Acá tenemos al riñoncito. En la vía renal es la salida de los fármacos o de sus metabolitos al exterior. Y tiene tres procesos: la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. En la filtración glomerular pasan a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma y que se encuentren en forma libre y con un peso molecular pequeño. En la secreción tubular pasan de forma pasiva o por transporte activo tanto la fracción libre que no terminó de pasar en la glomerular como la que esté unida a la proteína. Eso también lo vimos, ¿se acuerdan? De qué consistía el transporte activo. Y ahora este transporte activo puede saturarse si es que hay mucha pérdida de proteína, ahí donde se puede saturar esta vía de eliminación. Y en la reabsorción tubular, los fármacos pueden volver a la circulación sistémica mediante difusión pasiva. La reabsorción pasiva se da en sustancias que son ácidas y básicas y que dependa del pH del medio. Si aquí ocurre una reabsorción tubular de estas sustancias que todavía tienen alguna carga, tienen que volver a cumplir un proceso de metabolización para por fin poder ser eliminados por completo por alguno de estos procesos, por el de filtración o el de secreción tubular. ¿Quedó claro ahí el proceso de excreción? ¿Sí? ¿No? Sí, no, sí, no. Pongan sí o no nada más. Si no, volvemos a repetir. Aunque otra vez se lo estoy explicando en el siguiente cuadro. Wow, solamente hay 25 conectados. ¿Dónde están los demás? Qué barbaridad. Voy a llamar lista. Estoy de obligación, les cuento, de llamar lista. Así que díganle a su compañero que se conecte. Aquí ya está explicado, en resumencito, la filtración glomerular. ¿Quién pasa? El fármaco por un proceso pasivo y no se satura, es decir, pasan rápido. En la reabsorción tubular pasiva, bueno, debería ser esta primera, la secreción tubular activa pasa a la fracción libre y unida a las proteínas plasmáticas. Y hay un transporte activo para las básicas y ácidas, o sea, aniones y cationes.
Y luego viene aquí este proceso está mal, aquí el 2 y aquí el 3. Lo vamos a cambiar ahorita. La reabsorción tubular pasiva, que va a depender del pH de la orina y va a proporcionar una forma ionizada y no ionizada. Este proceso depende de la modificación del pH y puede usarse para tratar algunos procesos de intoxicación medicamentosa. Eso también lo vamos a ver cuando veamos cada familia. Vamos a ver en caso de intoxicación qué se puede usar. Aquí ya un cuadrito de lo que habíamos visto, el proceso de filtración. Acá viene después el proceso de secreción y por último el de reabsorción. El riñón es el principal órgano de excreción y recibe el 25% del gasto cardíaco. Esta vía de excreción es particularmente relevante para fármacos que se eliminan en forma inalterada o como metabolitos activos. De hecho, al ser eliminados por el riñón, los fármacos alcanzan en la orina concentraciones mucho más elevadas que en el plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo se filtra en los capilares glomerulares. Los fármacos disueltos en el plasma pasan a la luz de la nefrona. La arteriola eferente se dirige hacia el túbulo renal y el contenido pasa a la luz por una secreción pasiva o activa. Los fármacos presentes en los túbulos pueden reabsorberse parcialmente o por completo. Ya dijimos cuándo, ¿no? Cuando tengan que terminar de sufrir su proceso de metabolización para poder ser completamente eliminados por el riñón. ¿Qué factores pueden modificar la excreción renal? La insuficiencia renal, obviamente, la disminución de la perfusión renal, la edad, porque en ello está disminuido el aclaramiento renal. ¿Qué es el aclaramiento renal? Ahorita lo vamos a ver. La competencia por el transportador, en el caso del transporte activo que hay en el segundo proceso de eliminación del riñón, o dijimos en la modificación del pH de la orina. Acá un resumen, un cuadrito de la eliminación hepatobiliar. Dijimos que el metabolito que se generaba en el hígado se podía eliminar también por la bilis. Este pasaba al intestino y se eliminaba en la heces. Esto ocurre por un transporte activo. ¿Quiénes van a eliminarse por aquí? Los fármacos que tengan un compuesto molecular alto. Otra vez repetimos, por transporte activo y también se eliminan a través de la heces. Otras vías de eliminación son en la excreción de los fármacos por vía hepatobiliar. Ya habíamos dicho que era el segundo en importancia. ¿Y quiénes se van a eliminar por ahí? Los que tengan peso molecular alto. Las moléculas pequeñas liposolubles pasan al sistema biliar por medio de difusión simple o por transporte pasivo. Las sales biliares son las encargadas de descomponer algunos de los fármacos liposolubles y el resto, que es absorbido por el intestino después de ser mezclados con las proteínas y nutrientes, pasa al sistema circulatorio para luego ser excretado por el sistema renal. Entonces, no pueden por ahí, pasan al riñón. Por eso es el más importante. Caramba.
Y aquí este es un esquemita que es para ustedes, el resumen, ¿ok? Del metabolismo, el metabolismo hepático. Eso es para ustedes. O sea, todo lo que hemos visto ya está aquí resumido para ustedes. Vamos a conocer este término, vida media plasmática de eliminación. Entonces, ¿qué es esto? Es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad o al 50%, también dicen algunos libros. Se usa para decidir las pautas de administración. Se necesitan 5 vidas medias para la eliminación completa. Por eso es que hay más fármacos concentrados en la orina que en el plasma. Porque fíjense, se necesitan 5 vidas medias para eliminar completamente un fármaco. Entonces, vimos ya el proceso de eliminación. Y la vida media plasmática, es la medida que nos permite cuantificar, saber cuánto se está eliminando del fármaco y en qué tiempo, ¿ok? A esto lo vamos a conocer también como un aclaramiento de un fármaco por un órgano. Aquí está más explicado. Entonces, ¿qué es el aclaramiento de un fármaco? Que está representado por la letra CL, que es del inglés clearance, que significa aclaramiento. Es el volumen de plasma que es depurado de un fármaco por unidad de tiempo tras su paso por los órganos eliminadores, riñón e hígado. Hay el aclaramiento renal, que es la medida de la excreción por el riñón en aproximadamente 125 ml por minuto. Así se mide. El aclaramiento renal de los fármacos oscila de 0 a 130 ml por minuto. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la curva AUC hablábamos de que las diferentes vías de administración nos daban diferentes tiempos para que un fármaco se absorba? ¿Sí? Y que hablábamos que la vía endovenosa era la más rápida porque era inmediata y la vía más lenta era la del intestino grueso, la vía rectal. Bueno, pero habíamos aclarado que la eliminación era igual para todas. Es decir, aquí nos está diciendo que el clearance renal, el aclaramiento renal, oscila para todos de 0 a 130 ml por minuto. En esa medida es lo que se basan. Por eso decíamos que la eliminación es igual para todos, no importa la vía de administración. Y el clearance plasmático, el aclaramiento plasmático, es la suma del aclaramiento renal más el aclaramiento hepático. Estos dos valores se obtienen por un análisis en laboratorio. Para una velocidad de administración dada, el aclaramiento, el clearance, es el único parámetro que determina la CEE, concentración en el estado de equilibrio estacionario del fármaco. Entonces nos va a medir la cantidad de fármaco eliminado. ¿Ok? Muy bien. Y ya aquí tenían que hacer su trabajito de forma farmacéutica. Hasta aquí, a ver, ¿alguna pregunta? Ay, ¿dónde están los perdí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Todo se entendió o están durmiendo? ¿O están en otra cosa?
¿No se entendió o sí se entendió? Ninguna. Ok, perfecto. Son las 16:31. Un rato más. Sí, les voy a enviar. ¿No se las envié todavía? Me voy a fijar ahorita, ya es que mi celular está cargando. Pero se las vuelvo a enviar. De sus trabajos de forma farmacéutica, vieron que era fácil, todos están bien, todos lo hicieron bien, pero solamente algunos cuantos entendieron el concepto de relacionar la vía de administración con la forma. En la próxima clase, o yo les voy a mandar una diapositiva para que ustedes lo repasen. O sea, me explicaron bienísimo todo. No puedo quejar de ninguno, aunque algunos parecen copias de otros, pero igual están bien. Entendieron bienísimo lo que se quería llegar con la forma farmacéutica. Y como ya vimos nosotros vía de administración, yo solamente les voy a mandar un cuadro de relación de las vías de administración y las formas farmacéuticas que son las disponibles para administrar por esa vía de administración. Después ustedes muy bien los conceptos, y porque si se fijaron en todo lo que leyeron son sobre todo conceptos, ¿no? Que es un jarabe, que es un comprimido, eso está súper entendible. Así que de ahí también tienen que estudiar para su examen de eso que ustedes investigaron, que es solo conceptos, nada más, no hay nada nuevo. Después la forma de relación de las formas, como le dije, les voy a mandar yo un cuadro donde está todo bien relacionado, la forma con la vía de administración. Pero después, bien, sus trabajos estaban bien. Ok, entonces terminamos con esta y vamos a entrar a farmacodinamia, que es larguito también, ¿ok? Para eso tengo que dejar de presentar para presentarles el nuevo. Ok. Entonces, bueno, aquí dice que somos ya 33. Bien, digamos. Bueno, ya que conocimos los procesos de la farmacocinética, ahora vamos a entrar en la farmacodinámica. ¿Y qué era la farmacodinamia? A ver, un resumen. ¿Quién se atreve a La decirme? interacción del fármaco con el organismo. Exacto, ¿vieron? Como ya lo tienen claro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la farmacodinámica? La acción de las drogas sobre el organismo. Vamos a ver qué es un receptor, qué son los fármacos agonistas y las curvas dosis-respuesta y los fármacos antagonistas. Muy bien. Entonces, la farmacodinamia busca definir las interacciones químicas y físicas entre el medicamento y la célula blanco o diana molecular e identificar la sucesión o secuencia completa y amplitud de acciones de cada agente. En definitiva, la farmacodinamia estudia los efectos que el fármaco hace sobre el organismo. Vamos a introducir el concepto de placebo, que es una sustancia farmacológica inerte que carece de acción, cuya finalidad es producir un efecto de tipo psicológico, capaz de curar enfermedades sin base patológica.
Y habíamos dicho que la farmacodinamia, si vamos a estudiar lo que el fármaco hace sobre el organismo, pues vamos a ver que va a haber una acción y por ende un efecto. ¿Y qué vamos a entender por acción? Entendemos el proceso por el cual se produce algún cambio en una función o proceso bioquímico de un organismo vivo. Esa es la acción. El proceso por el cual se produce algún cambio bioquímico dentro de una célula de un organismo vivo. Por eso se dice que es el estudio del fármaco a nivel molecular. Y otra vez volvemos a repetir el primer ejemplo que les di, que era de la teofilina. Que esta teofilina es un fármaco que inhibe a la fosfodiesterasa dentro, esta fosfodiesterasa que está presente en la fibra muscular lisa de los bronquiolos. Y por efecto vamos a entender que es la manifestación visible u observable que tiene el fármaco. Seguimos hablando de la teofilina que inhibe a la enzima fosfodiesterasa y una vez inhibida vamos a observar una relajación bronquial. ¿Ok? Esa es la diferencia entre acción y efecto. Entonces, cuando le pregunten cuál es la acción de los antiinflamatorios, ya ustedes van a definir cuál es. Y cuando le pregunten cuál es el efecto de los antiinflamatorios, ya son dos cosas diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué acciones vamos a ver? Ya dijimos que la acción va a ser la modificación química que van a producir en el organismo vivo. ¿Mediante qué proceso? Estimulación o depresión, pero nunca van a crear nuevas funciones, que quede bien claro. Va a haber una estimulación o una depresión, pero nunca creando nuevas funciones. Para ejercer la acción terapéutica, la droga debe unirse a la célula y lo hace mediante componentes a nivel de la membrana, que pueden ser, que son superficiales. Se llama componentes intermedios cuando ocurre en el protoplasma y los de profundidad cuando ocurren en el núcleo. Y a estos componentes se les llama receptores. ¿Qué son los receptores? Antes de que leamos, les quiero comentar que el estudio de los receptores empieza aproximadamente hace unos 40 años. Pero hace 40 años, o sea, empiezan a hablar de lugares donde va a ejercer una acción el fármaco, pero específicamente no sabían decir dónde. Es recién hace unos 25 años que se empiezan ya a localizar los receptores específicos para cada droga. O sea, estamos hablando de estudios que son relativamente nuevos. Es decir, que esto sigue en constante avance, la tecnología, y nos siguen brindando información, descubrimiento de nuevos receptores, así como van surgiendo nuevos fármacos, van surgiendo también la información sobre la presencia de los nuevos receptores, de sus formas, de su afinidad, de su efectividad. Entonces hay mucho para hablar sobre receptores porque cada vez vamos a ir conociendo nuevos. Este tema de receptores, así tan pequeñito como lo ven, puede servir también como un tema de monografía por si se animan a hacerlo, porque es un tema nuevo y hay mucho para hablar de eso.
Desde una reseña histórica pueden hacer desde cuándo y cómo se van encontrando los receptores. Bueno, entonces, ¿qué son los receptores? Hasta ahora sabemos que son estructuras macromoleculares celulares, generalmente proteicas, con la cual se une a un fármaco para iniciar un efecto. Esto quiere decir que nos va a dar una señalización química. Es decir, que cuando el fármaco se une al receptor y forma el complejo fármaco-receptor, recién podemos hablar de que va a empezar la acción y vamos a poder ver un efecto. Ese proceso desde que se une el complejo, el fármaco al receptor, nos está indicando que hay una señalización química. Una vez que unido, como ya estamos hablando aquí de moléculas químicas, empieza una reacción química entre los dos, entre el fármaco y el receptor, para poder tener una acción y por lo cual también vamos a ver un efecto. Entre los receptores más importantes de los medicamentos están las proteínas celulares, cuya función normal es servir de receptores de uniones endógenas. Aquí tenemos, por ejemplo, las hormonas y los neurotransmisores. Esto lo vamos a ver cuando veamos opiáceos, que es el segundo tema. Vale, perdón, en la siguiente clase. El complejo fármaco-receptor es el que tendrá una capacidad de respuesta farmacológica, es decir, el de la acción. Si no se forma este complejo, no hay capacidad terapéutica. La unión de este receptor al fármaco puede ser una unión reversible o irreversible. Generalmente es reversible. Eso lo vamos a explicar ahorita. Acá, lo que les decía, que desde que se inició el estudio de la acción de los fármacos, se observa de que ésta aumentaba de forma proporcional a la dosis del fármaco administrado, hasta llegar a un máximo, punto a partir del cual no aumentaba por más que aumentara la cantidad de fármaco. Esto hizo pensar que los fármacos actuaban sobre unos sitios específicos en el organismo. ¿Ve? Así es como empieza a empezar a hablar de los receptores. ¿Ve? Hablaban de sitios específicos en el organismo donde iba a iniciar la acción del fármaco, pero no sabían decir con claridad qué era. Estos sitios son limitados, lo que explica el comportamiento del fármaco. Aumenta la acción conforme se van ocupando los sitios, pero cuando todos están ocupados, se estabiliza. Esto abrió paso al concepto de sitios receptores específicos o receptores. ¿Esto qué nos está indicando? Que hay receptores específicos para cada fármaco, porque estamos hablando de reacciones moleculares, ¿no? Y estos receptores no es que sean infinitos, son limitados y están presentes en determinados tejidos. Por eso es que, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos de absorción, que los medicamentos llegaban a todo el cuerpo? A todo el cuerpo, no que iban directito solo a un órgano, no, a todo el cuerpo llegan, principalmente primero donde los órganos estén más irrigados.
Pero, ¿dónde se va a ver la acción? Pues donde el fármaco encuentre a su receptor. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa parte tan importante? ¿Sí? No. Sí. Bien. Entonces, a ese vamos a deber la acción, al receptor. Entonces, hay dos requisitos para un buen receptor. En realidad son los dos requisitos, afinidad y especificidad. Afinidad, ¿qué es? Es la capacidad elevada de un receptor de fijarse a un fármaco con el que se fija aún en presencia de una concentración muy pequeña del fármaco. A eso se le llama afinidad. Es decir, realmente esto también está dado por su carga molecular, por sus propiedades físicas del fármaco. Y la especificidad es gracias a la cual puede discriminar una molécula de otra, aun cuando sean parecidas. A esto ya es gracias a su química. Entonces, el fármaco, por sus propiedades físico-químicas, va a tener afinidad y el receptor va a tener afinidad y especificidad por las características físicas y químicas del fármaco. A eso, a la especificidad y afinidad, le vamos a aumentar que la dosis también es importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar dos tipos de acciones, la acción específica y la acción inespecífica. La acción inespecífica, cuando el fármaco debe sus efectos a sus propiedades físico-químicas, es decir, a un cambio en la osmolaridad que ocurra dentro de la célula, a la modificación del pH de los líquidos corporales y a la formación de agentes quelantes. Esto también lo vamos a ver después. Y la acción específica, cuando el fármaco se une específicamente a una macromolécula presente en la célula y origina el cambio de la actividad celular causando un efecto. ¿Ok? Acá un recordatorio de donde tenemos a los receptores de acción específica en la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. Un ejemplo de lo que era especificidad, dijimos que era, tenía que ver mucho con su naturaleza química porque es como una atracción química que hay entre los dos y está representada aquí en figuritas, ¿ves? Si el receptor tiene forma redondeada, pues solamente va a entrar lo que tengan forma redondeada. Si tiene forma cuadrada, pues va a entrar en la forma cuadrada. No va a poder este entrar aquí ni este entrar aquí. Acá decíamos de que habían varios receptores en la célula y que varios medicamentos también podían entrar y competir por esos receptores, pero solamente, pueden haber varios medicamentos, pero solamente el fármaco que tenga esa especificidad por el receptor es el que va a poder producir va a generar el complejo fármaco-receptor y por tanto va a haber una acción. Los otros pueden estar presentes, pero no va a haber especificidad y no va a haber, por lo tanto, acción. La intensidad del fármaco, de la acción del fármaco va a depender del número de los receptores que estén ocupados, de la afinidad del fármaco por los receptores y de la actividad intrínseca del fármaco. El número de los receptores, es decir, será el número mínimo necesario para que aparezca una acción. La afinidad del
fármaco por los receptores, esto va a aumentar, si aumenta la afinidad, obviamente va a haber un aumento del efecto, porque mientras más receptores estén ocupados, pues más intensidad va a haber del efecto. Pero mientras menos receptores estén ocupados, pues va a haber menos intensidad de la acción y por lo tanto vamos a ver menos efecto. Y la actividad intrínseca del fármaco, que volvemos a repetir, esto depende de la naturaleza físico-química del fármaco. Aquí en afinidad, acá está explicado actividad intrínseca, es la capacidad del fármaco, una vez unido a su receptor, de activarlo y producir un efecto biológico por sus características físico-químicas. Volvemos a repetir. Y estas formulitas generalmente se manejan en farmacología, donde F representa la concentración del fármaco, R los receptores que unidos forman el complejo fármaco-receptor y dependiendo de los pasos de las que vimos ayer, de la cantidad de los receptores, de la afinidad del fármaco por receptor y la actividad intrínseca del fármaco, vamos a poder tener una acción y por lo tanto un efecto. La relación que hay entre la dosis y el efecto del medicamento. Ya habíamos visto cuando vimos en el proceso de absorción cuáles eran las vías de absorción y cuáles eran las mejores vías. Vimos que la vía endovenosa era la mejor, pero por la vía oral, la mejor porque nos daba 100% de biodisponibilidad de un fármaco. Pero la vía oral, la biodisponibilidad se hallaba disminuida, ¿no es cierto? Solamente 60 o 70% de fármaco podíamos tener en cuanto había disponibilidad. ¿Qué factores podían alterar eso? Dependiendo de la disponibilidad, queríamos decir que íbamos a tener una dosis adecuada del medicamento en sangre, ¿no ves? ¿Qué factores iban a alterar eso? Los alimentos, si había presencia de alimentos en el estómago, la presencia del alcohol, el tabaco, también podían producir disminución puede producir disminución en el efecto. La presencia de algunas enfermedades, por ejemplo, si el riñón o el hígado están dañados, esto es que nos va a afectar. Ya vimos la metabolización, porque es ahí donde se metabolizan. Por lo tanto, al eliminarse mal, va a ocurrir un efecto de acumulación y el efecto puede aumentar o permanecer por más tiempo. La contextura física, porque una misma dosis de medicamento puede tener efectos diferentes según hablamos de hiperreactividad e hiporreactividad. También hay personas que son alérgicas a ciertos medicamentos y además el efecto final va a depender de la intensidad del efecto placebo, esto en el caso de los estudios clínicos. Este efecto placebo muchas veces puede ser más importante que el efecto farmacológico. Esto cuando se hacen estudios clínicos. Por último, vamos a decir que ya dijimos que la acción nos va a dar un efecto, ¿ya? Y ese efecto de un mismo medicamento
puede variar de una persona a otra. Por eso hay medicamentos que caen bien a unos y mal a otros, a pesar de tener la misma enfermedad. Y que también pueden variar en una misma persona una vez y otra. Es a eso lo que denominamos idiosincrasia. Es decir, que ya esto dependía de la genética de la persona. Bueno, entonces ya vimos dónde se produce la acción, ¿sí? A nivel de los receptores. Vimos qué tipos de acción pueden haber. Y ahora vamos a ver los efectos farmacodinámicos. ¿Qué va a ser el efecto primero farmacológico? A todos estos efectos se le llama efecto farmacológico, que es la respuesta bioquímica o fisiológica observada en el organismo como consecuencia de la administración de un medicamento. Es la manifestación visible o cuantificable de la acción farmacológica. Por ejemplo, la disminución de la presión arterial, el aumento de la diuresis, la disminución de las cifras plasmáticas de colesterol, de glicemia, de carga microbiana, etc. Y este efecto puede ser beneficioso o no. Entonces, efecto farmacológico es la respuesta bioquímica observable o cuantificable. Y ese efecto puede ser beneficioso o no. Entonces, si es beneficioso o no, ahí ya hablamos de diferentes efectos. El efecto terapéutico es un efecto beneficioso del medicamento que está dirigido al tratamiento de una enfermedad. ¿Ve? Un efecto beneficioso. El efecto terapéutico en sí podemos decir es el efecto que nosotros esperamos que ocurra para tratar una enfermedad. El efecto adverso es una respuesta nociva e indeseable que se presenta con dosis normalmente utilizadas para el tratamiento, diagnóstico o prevención de una patología. Entonces, el efecto adverso, esta palabra es la que más van a usar de ahora en adelante. El efecto adverso es una respuesta nociva e indeseable que se presenta a dosis normales. Entonces, señora, usted va a tomar tal medicamento cada tantas horas, pero va a tener como efecto adverso somnolencia o tal vez otro efecto adverso, relajación o tal vez una pérdida de sensibilidad, pero generalmente estos efectos desaparecen cuando se suprime la droga. El efecto colateral es la respuesta no intencionada de un producto farmacéutico que ocurre a dosis normales y que está relacionada con las propiedades farmacológicas del medicamento. Es un efecto, no es terapéutico obviamente, ¿no? Porque es una respuesta no intencionada. El efecto secundario es un efecto que no surge como consecuencia de la acción farmacológica primaria, sino que constituye una consecuencia eventual de su acción. Un ejemplo es el efecto secundario del ácido acetil salicílico, es la lesión gastrointestinal que puede producir. Entonces, señora, no tome mucho tiempo el ácido acetil salicílico porque el efecto secundario es que le va a producir una lesión gastrointestinal. Perdón. Creo que me salté un... No, está bien. Ahora, efectos secundarios o adversos. Ya habíamos dicho que son los producidos por una droga y que no son los deseados por el médico.
y que pueden ser perjudiciales para el paciente. Acá otro ejemplo. El salbutamol es un medicamento para tratar el asma, pero su efecto adverso es que puede producir taquicardia. Eso no lo podemos controlar, o sea, no podemos decir si le va a padecer taquicardia o tal vez no le va a padecer taquicardia, pero disminuyendo la dosis se puede controlar la aparición de ese efecto adverso. El ácido acetil salicílico, que se utiliza para el dolor, puede producir úlcera de estómago y hemorragia intestinal. El cloranfenicol, que se utiliza para infecciones graves hasta la meningitis, puede producir anemia aplasia mortal. La estreptomicina para la tuberculosis puede producir problemas de equilibrio y sordera. Algunos de estos efectos pueden reducirse o desaparecer después de los primeros días de tratamiento o ajustando la dosis. Sin embargo, otros son irreversibles. Ahora, según la edad, los niños y los ancianos son los más sensibles a las reacciones, a las posibles apariciones de reacciones adversas. Por ejemplo, los antihistamínicos, el clásico ejemplo de los antihistamínicos, que son los antialérgicos, y quienes se van a ver más marcados esos efectos adversos. En los niños y en los ancianos, obviamente. O sea, en ellos se va a poder observar la somnolencia. Un adulto promedio que puede manejar la somnolencia, ¿no? Pero niños y ancianos, no. A los niños y ancianos, si les da sueño, se les van a dormir. En el embarazo y la lactancia. Durante el embarazo producen efectos teratogénicos y tóxicos. En la lactancia, cuando la mamá da lactar al niño, ciertos medicamentos pueden producir reacciones indeseables porque ya vimos que pueden atravesar a la leche. ¿Por qué transporte? Por transporte activo, ¿no es cierto? Si la mamá toma difenhidramina y pasa a la leche, puede producir excitación o irritabilidad en el lactante. En las enfermedades, ciertas enfermedades. Doutora, ¿Sí? perdão por interromper a lista, a classe terminou. Ah, ya. A ver, nos quedamos aquí entonces, en la 30. Y llamo lista ahora. Les aclaro una cosa. ¿Se acuerdan en la anterior vez podíamos hacer los dos grupos juntos? Ahora creo que no se puede porque ha salido, cuando uno entra como docente a la sala de conferencia, está directo el grupo establecido. Antes yo tenía la posibilidad de entrar y generar mi link. Ahora me sale el link y no sé dónde verlo por grupo. O sea que no sé si se va a poder hacer la conexión de los dos grupos. Van a tener que esperar nomás a su horario el grupo C2. ¿Ok? Le voy a llamar del grupo entero ahorita. Abreu, Fernando. Presente, doutora. Ok. Un ratito. Abreu. Alves, Talita. Presente. Yeah. Alves, Neves, Raiza. Presente. Alves, Regis, Esther. Presente. Anshau, Kelly. No. Arce, Barcaya, Joel, Rolando. Presente. Presente, ya.
Asís da Cruz Marcos Vinicius. Ábalos Montaño Joan Clisman. Barreto Fonseca Annelise. Presente. De usted no he recibido todavía su trabajo, Annelise. No sé si es que no me llegó. Por favor, por si acaso, envíemelo de nuevo hasta mañana, por favor, ¿ya? Porque ya voy a Ya. pasar las notas. Yo envié, pero creo que no llegó entonces. Parece que no llegó porque no lo tengo registrado. Ya, voy a enviar. Barros Friso Joao Gabriel. Presente. Becerra Estilva Felipe. Cabrera Alexandra Vania. Presente, doctora. Castro Farías Lucila Yumi. Anchao está presente pero sin audio, ok. Anchao Kelly, tampoco tengo registrada la entrega de su trabajo. No sé si igual no me llegó, no me lo envió. Tiene por favor hasta mañana para enviármelo en la mañana, porque en la tarde voy a subir las notas, ¿ya? Castro Farías Lucila Yumi. Envió, bueno, no lo he recibido, por favor envíemelo de nuevo, ¿ok? Castro Farías Lucila Yumi. Ok. Creo que estaba la vía a Yumi, pero creo que se desconectó. Cordeiro Damasceno Taiza. Presente. Ok. Pueden ir desconectándose si quieren, porque ya en el segundo periodo les voy a dar las pautas para otro trabajo, ¿ok? Si quieren, ¿no? Sí. De Oliveira Flores, Tayla Renata. De Oliveira Flores, Tayla Renata, no hay. Félix Rocha, Jonathan. Félix Rocha, no hay. Caramba. Fernández Vallejo, Odali Sara. Tampoco. Gómez Andrade, Ana Luisa. Presente. Presente, ok. Gómez de Barrios Junior, Janior. Gómez Jr. presente. Ok. Gutiérrez Antelo, Rachel Lorena. No. José da Silva, Raúl Lucas. No. Lima da Silva, Gabriel. Tampoco. Lima, Piovesan, Caroline. Presente, doctora. Ok. López García, Andrea. Andrea va a pasar en el otro. Sí, ¿este es C1 o C2? Este Es el C1. ¿C2? Sí, porque yo soy C2 y acaba de nombrarme. Soy López. López, Andrea, bien. Ya. Martins Pereira, Mariana. No. Méndez Leite, José Jobson. Mendieta, Oxa Jimena, Alejandra. Presente, doctora. Doctora, una pregunta, digamos, ahorita estamos en el C1 o en el C2, porque los del C2 aún no se están conectando, creo. Ya, lo que pasa, y como le explico, el sistema en la parte docente ha instalado el horario y el link. O sea, yo no me puedo entrar, no puedo pasarle el link al C1 o al C2. Ya lo estableció la universidad así, el link está por horario. No puedo ni siquiera ver el link. Entonces yo entré al link que me dio el horario de la universidad.
y seguramente les ha debido llegar algo a su correo a ustedes, yo supongo, ¿no? Algún aviso. Pero no puedo ya, como la anterior clase, modificar y que estemos todos juntos C1, C2. No puedo, ya solo la universidad me lo da. ¿Ok? Doctora, ¿Sí? pero ese horario es de C1 y que se inserió ahora. Y después será el horario de C2 y solo las 6:50 que será todo el grupo C junto. Sí, yo creo que sí, porque como le digo, yo entré a lo que me dio el link y supongo que les ha debido llegar a cada alumno el horario y su link para entrar. No, como les dije la anterior vez hicimos todos juntos, ¿no ve? Ahora no, no vamos a poder, respetando el horario. ¿Ok? Meneses, Alejandro, Alexa, Carolina. Ok. Montoya, Rivadeneira, Jorge Luis. Ok. Moraes, Almeida, Giselle, Cristina. Presente, doutora. E uma coisa, na semana anterior, chegou o link para eu entrar em segundo horário. Então, entrei a partir de las 5. E esta semana chegou a hora para ingressar em este primeiro grupo. Pero, ¿tiene alguna diferencia o no? No, Porque se está llamando a la lista, entonces no, como les no hay expliqué, problema, creo. yo estoy llamando a todos ahorita porque el link que me mandaron, yo no sabía a quién a quién les habrá puesto. Yo supuse que era el mismo horario que ustedes tenían, pero por si acaso estoy llamando a todos porque la verdad que no pude ver si era C1, C2 o los dos C.